Bienvenido a la 15ª clase de ajedrez. El día de hoy vamos a platicar de las aperturas. ¿Por qué de las aperturas? Porque en el video anterior te mencioné que existen más de 500 de ellas y dentro de ellas hay miles de millones de jugadas que son correctas. Hoy vamos a dar un breve repaso de qué tipo de aperturas debes de estudiar si juegas con las piezas blancas y cuáles son las ramificaciones que existen en un par de ellas. Today I'll teach you an amazing game and how the pieces move around the board. Let's learn chess where you will find lots of fun. Cuando eres un jugador de piezas blancas, debes de elegir de diversas formas cuál va a ser tu estrategia de juego. Cuando empiezas una partida, existen tres salidas principales. ¿Cuáles son estas? Está peón de rey, que es una de las salidas más populares que existen. También está peón de dama y también está peón del alfil de la dama. Cualquiera de estas tres salidas se pudiera decir que son las aperturas principales, pero también existen ramificaciones o aperturas que no son tan populares, pero que en algún momento de tu vida también puedes llegar a considerar, sobre todo cuando te toque jugar con las piezas negras, porque una vez que ya estás jugando ajedrez, te vas a dar cuenta que en el intercambio de jugadas vas a ver un poquito de todo en el transcurso de tu carrera ajedrecística. Por ejemplo, si jugamos peón B4, esta apertura se llama Sokolsky o también en el inframundo se llama orangután. Otra de las aperturas que también son raras es la apertura Bird, que es F4. Cuando nosotros le hablamos en el video número 3, en los errores de partida, que no es recomendable sacar la ventana del rey al principio de la partida, porque te pudieran hacer en uno de esos errores el famoso mate de loco. Pero si eres bueno para estudiar y eres disciplinado, pues te puedes especializar incluso jugando la orangután, o también te pudieras especializar jugando la Bird. Pero el día de hoy vamos a platicar un poquito de cuáles son las aperturas que suceden en cada una de las opciones que te acabo de decir. Vamos a empezar con peón de rey. El peón de rey se caracteriza por ser una de las aperturas más agresivas que hay. De hecho, los jugadores de peón de rey son los que más tienen que estudiar aperturas. ¿Por qué? Porque casi con cualquier salida que hay con negras existe una apertura diferente. Por ejemplo, si juegas peón de rey y te contestan peón de rey, aquí ya existe una serie de variantes diferentes que tú puedes aplicar. Por ejemplo, el famosísimo gambito de rey, que fue el que vimos en una de las partidas de Andersen. La jugada popular que más se hace en el mundo es caballo F3, pero contra caballo F3 existe la defensa Philidor. También está la española, que es una variante normal, que bueno, no es la española como tal, pero de aquí se puede derivar a la italiana, si es el alfil en C4, y si el alfil se va a B5, se llama apertura española, que ya la vimos anteriormente. Si en esta misma posición yo decido hacer peón D4, es la apertura escocesa. Dense cuenta cómo con una simple jugada se van dando diferentes vertientes. Por ejemplo, si peón de rey, caballo F3 y te juego caballo F6, esta es la apertura rusa o la apertura Petrov. También es una jugada muy usual en ciertos tipos de juego. Por ello, si juegas peón de rey, para pronto tenemos que estudiar, por un lado, la Petrov. Por otro lado, tendríamos que estudiar las versiones diferentes que puede ser la italiana, pudiera ser la española, pudiera ser la escocesa. Pero afortunadamente, tú como eres las piezas blancas, tú vas a elegir qué hacer y con base en lo que hagas, ahí sí nos vamos a poner a estudiar a fondo cada una de estas formaciones. Después de peón de rey, existen diferentes salidas con las negras. Te puedo hacer peón E6 y esta es la famosísima defensa francesa. Generalmente, en todas las aperturas donde las negras te regalan el centro, ¿por qué te digo que te regalan el centro? Porque si no te juegan peón de rey 2 pasos, o te juegan directamente la siciliana, donde se está peleando el centro del tablero,
y te juegan nada más peón E6, en este caso te están regalando teóricamente el centro del tablero. Por ello, usualmente juegas D4 directo y ahí ya te juegan peón D5. Aquí, en la defensa francesa, tú deberías de ponerte a estudiar tres opciones diferentes. Una es la variante clásica, que es peón arriba. También están las variantes de caballo C3, que son aperturas mucho más modernas, caballo C3, caballo D2 también, o la que más odian los jugadores de francesa, el peón por peón. ¿Y por qué la odian? Porque se dedicaron a estudiar mucho tiempo esta apertura y no les gusta que peón por peón es una apertura demasiado igualada. Yo no te la recomiendo, no es la mejor opción con blancas, pero generalmente a mis amigos que les gusta jugar francesa, es de las formaciones que dicen, ay, ya me hicieron la variante del peón por peón, que se llama la variante del cambio de la defensa francesa, y ahí a los jugadores les puedes bajar un poquito el ánimo, porque todo el estudio previo que hicieron sobre la apertura, en este momento se los tiras abajo. ¿Qué otro tipo de aperturas debes de estudiar cuando estamos con blancas? Si juegas peón de rey y te contestan peón de dama un pasito, esa es la apertura Pirc. La Pirc es como si jugáramos una defensa india de rey, que es jugar con el fencheto de este lado, regalando el centro del tablero. Tú puedes jugar peón D4, te van a jugar caballo, juegas caballo para defender, juegas la capilla, te juegan caballo F3, o sea, luego estamos haciendo el sombrero de copa, te hacen alfil G7, y aquí ya existen diferentes vertientes. Pudieras jugar la tranquila alfil E2, también pudieras jugar alfil C4, también pudieras hacer una jugada como alfil E3. Aquí ya hay diversas maneras de jugar, y con negras pues te van a jugar peón C6 con idea de sacar a la dama, y se va a hacer un juego donde en la primera etapa las negras van a regalar el centro de la partida, pero poco a poco van a ir de menos a más. Otra de las que tienes que estudiar si juegas peón de rey es la famosa siciliana. Se pudiera decir que la siciliana es la defensa con negras que más éxito tiene en número de victorias, pero eso sí, es una de las aperturas más difíciles de jugar, porque dentro de la siciliana, ahora sí que existen más de 100 versiones diferentes. Dentro de las diferentes variantes, te vas a dar cuenta del nivel de complejidad que existe. Por ejemplo, vamos nada más a darte una pequeña probada de lo que tendrías que estudiar si juegas la defensa siciliana. Caballo F3, peón D6, y aquí ya existen diferentes vertientes. Hay gente que le gustan los sistemas cerrados, donde te van a jugar caballo C3 e inclusive te juegan un peón G3 para enrocarse corto, o la clásica, que es jugar abriendo la puerta del castillo completamente, peón por peón, caballo por peón, te juegan caballo amenazando a este y caballo aquí. Aquí, en esta defensa, existen diferentes formas de jugar. Si te hacen esto, nos entramos a un sistema Richter-Rauser. Si te juegan esto, entramos a un sistema Scheveningen. Si te juegan A6, el sistema Najdorf. Y si te juegan peón G6, la defensa dragón. Ahora, si te das cuenta, cada una de las diferentes aperturas, defensas, tienen nombres muy rimbombantes. Lo que menos importa es que te sepas el nombre. Lo interesante aquí es que aprendas cómo jugar contra cada esquema de juego. Ahora que el mundo de las aperturas es tan amplio, que va a ser muy necesario que tú te pongas a conciencia a ver hacia dónde vas a hacer tus jugadas. Por ejemplo, ya vimos que contra peón de rey te juegan esto, francesa. Te juegan esto, Pirc. Te juegan esto, la siciliana. Y si te juegan esto, la Caro-Kann. Entonces ya vimos que casi en todas las formaciones, cuando te regalan el centro, inmediatamente lo ocupamos con los dos peones. Y la Caro-Kann es una de las defensas que fueron muy populares en el siglo pasado, donde posteriormente se juega D5 y la formación de las negras siempre va a ser de menos a más. Empiezo un poquito tímido, pero el objetivo es que en la segunda jugada ya estoy peleando el centro del tablero. Aquí tendrías que estudiar dos versiones diferentes. Una es la apertura del avance, donde te van a jugar alfil 4, después te van a hacer peón G4 amenazándolo, vas a jugar aquí atrás, después puedes aventar el peón, y aquí el objetivo es dejar que el otro te ataque
para que libere toda su formación y después, pian pianito, como decimos en México, te vayamos a atacar y aprovechemos las líneas donde se quedó abierto el rey enemigo. Otra de las líneas que tienes que estudiar en la Caro-Kann es la famosa caballo C3, que se pudiera decir que es la variante principal, es la variante más sana que existe, y en algún momento, en estos videos que estamos haciendo, vamos a adentrarnos uno a uno en cada una de estas aperturas. ¿Qué otra cosa tienes que estudiar si es que jugaras peón de rey? Pues la famosísima escandinava. La escandinava no es la defensa más fuerte que existen con negras, pero es una defensa muy truculenta. Si te toca jugar con un experto en la escandinava y es la primera vez que tú te enfrentas a ella, te vas a meter en muchos problemas. Porque tras peón por peón y dama por peón, esta dama se vuelve un verdadero dolor de cabeza si no sabes cómo manejarla. Aquí el objetivo del planteamiento general de blancas es el mismo de siempre. Vamos a desarrollar las piezas hacia el centro del tablero, en este caso amenazamos a la dama se quita y jugamos peón de 4. El objetivo de blancas generalmente siempre es el sombrero de copa, donde vamos a sacar el mayor número de piezas siempre por las puertas del castillo. Aquí existen diferentes formas de jugarlo con negras. La más popular es que te juegan caballo, tú vas a jugar caballo, y aquí el alfil, antes de que lo bloquees, porque muchas veces la gente lo bloquea, lo primero que se hace ya sea alfil F5 o alfil G4. Las dos vertientes son aperturas que se juegan bastante y tendrías que tomar un poquito de estudio para hacerlo de la manera correcta. ¿Qué otra apertura debes de estudiar si juegas peón E4? También tendrías que tener una clave o una as bajo la manga si es que te juegan la defensa Alekhine. Se llama defensa Alekhine porque el campeón mundial Alekhine, el primer ruso que se puso como el primer lugar en el mundo y después de él estuvo casi 60 años de dominio ruso en el ajedrez mundial, quizá no fue la apertura que más veces jugó, pero como él era el campeón del mundo, se hizo muy popular con ella. Inclusive hoy en día Magnus Carlsen tiene unas aperturas o unas jugadas con Alekhine que parecieran que son irrisorias porque le hacen peón arriba y en lugar de jugar la variante clásica que es caballo aquí y después empezar a hacer un contraataque de poco a poco, de ir de menos a más, Carlsen se ha dado el lujo de que le hacen peón arriba y él juega caballo abajo. Este tipo de aperturas, este tipo de defensas luego adquieren el nombre de sus creadores y no es que sus creadores lo hayan hecho muchas veces, pero quizá lo hicieron el número suficiente de veces o fueron el primero en hacerlo a un nivel de alto nivel de ajedrez y desde ahí fue que se hicieron populares. Ahora vamos a hablar del peón de dama. El peón de dama no es tan vasto en aperturas como lo es con el peón del rey. Aquí generalmente existen tres respuestas principales. ¿Cuáles son las tres principales? Peón de dama, y contra esta, bueno, hay diferentes jugadas. Está peón C4, que es el famoso gambito de dama, que fue la apertura más popular que se hizo en el ajedrez de alta competencia el siglo pasado. Y generalmente todas las líneas y todas las partidas que había entre Kasparov, Karpov, Kramnik, Anand y demás, siempre se jugó con gambito de dama. Pero ahora, en el siglo XXI, con el nuevo campeón que tenemos, que es Magnus Carlsen, se popularizó el famoso sistema Londres, que aquí ya no juegas el C4 famoso que siempre se buscaba en esta formación, y aquí vamos a jugar un sistema muchísimo más tranquilito, donde voy a sacar rápidamente a mi alfil para que no esté encerrado entre los peones, y las piezas se van a desarrollar, ahora sí que con tranquilidad, con el objetivo de atacar el flanco rey. Entonces, con el peón de dama, tú puedes elegir entre hacer el gambito de dama o también pudiera hacer el sistema Londres. Las dos líneas, ahora sí que no hay línea buena, no hay línea mala. Lo que hay son malos jugadores. Y como todos somos malos en cierta medida, por ello tenemos que especializarnos en las diferentes líneas que existen. Entonces, contra peón de dama, tienes que estudiar qué pasaría si el otro te contesta peón D5. También tendrías que saber una respuesta si te juegan la famosísima holandesa. La holandesa no es tan popular, casi no la ves en últimos torneos que se jueguen, pero la holandesa es una de las aperturas o defensas
que son de los jugadores románticos de los clásicos. Es como jugar una contraposición de la apertura siciliana, pero en esta versión es con el peón de dama y con el peón del alfil de la dama. O lo que más se jugó a finales del siglo pasado, la India de rey. En la India de rey lo que buscamos es que te juegan C4, peón G6, caballo C3, alfil G7, peón E4. Regalas completamente el centro del tablero, pero aquí lo que vas a hacer es un contraataque. Dense cuenta que esta famosa defensa de peones ya la hemos visto en otros videos y es la defensa del dragón. Lo que vamos a buscar nosotros con este famoso dragón es que mi rey esté enrocado, en algún momento romper el centro del tablero y ya cuando esto está más o menos sellado, el ataque de blancas se va a vertir sobre este flanco y el de negras se va a vertir sobre este otro, haciendo la maniobra de caballo abajo y peón F5. Este tipo de líneas son las tres principales que debes valorar si juegas peón de dama. Entonces, si juegas peón de dama, tienes que saber qué hacer si te juegan peón de dama, peón de dama. Si te juegan la holandesa, que es la apertura de las que no son tan populares, pero tienes que tener una carta bajo la manga si es que te juegan holandesa. O si te juegan caballo F6, que es el inicio de la apertura. O una contraposición, porque a veces te juegan esto y luego te juegan la clásica. Pero muchas veces te juegan caballo F6 con el objetivo de jugarte G6 y entrar al sistema India de rey. Y ahora, para finalizar, te voy a platicar de la inglesa, peón C4. C4 es una apertura donde no se necesita estudiar tantísimo porque no hay tantas opciones de salida con las negras. Las dos principales son jugar al espejo, que es peón C4, C5, se juega caballo, 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 capilla, capilla, alfil, alfil, enroque y enroque. Así de fácil se juega la inglesa. Y a partir de aquí ya tienes que saber el estudio de qué pasa si juegas peón D4, qué pasa si juegas nada más el peón un pasito. Y este tipo de formaciones tienes que aprenderte y saber en los libros o en tu herramienta favorita de estudio, que en este caso la tecnología y el mismo programa de Lichess en la sección ahora sí que en la sección de web de Lichess donde dice estudiar. Ahí puedes darte cuenta en el tablero de análisis las diferentes aperturas que hay y cuáles son las últimas líneas y las últimas partidas que se han jugado con base en la posición que tienes enfrente. ¿Qué otra cosa tienes que estudiar si juegas la apertura inglesa? Pues bueno, si juegas la apertura inglesa, también tienes que tener una respuesta contra E5. Contra E5... pues se va a hacer una apertura donde ambos lados van a jugar similar al sistema del sombrero de copa con negras y las blancas van a jugar con el sistema dragón, donde el objetivo que vamos a hacer es tener a mi rey protegido detrás de la famosa capilla, con el alfil que en algún momento se va a activar sobre la gran diagonal, y en el caso de negras, pues vamos a sacar todas las piezas por el centro de la partida, y así vamos a llegar a partidas y a juegos que cada vez los vamos a hacer de manera adecuada. Este breve resumen que te acabo de dar de las diferentes líneas que puedes hacer con las blancas es tan solo la punta del iceberg. Ahora imagínate cuando empecemos a adentrarnos uno a uno a las aperturas para que vayamos conociéndolas. ¿Cuál va a ser la recomendación que yo te voy a hacer y cuál va a ser la tarea del PDF que viene integrado en el día de hoy? En el PDF tú vas a encontrar todas las líneas que te acabo de mencionar, solamente las primeras 5 jugadas. Mi abuelo, Alfonso Ferriz Carrasquedo, tenía una técnica de enseñanza que se basaba en que los jugadores principiantes, sin importar en el momento que estén empezando a jugar ajedrez, ellos siempre empiecen jugando partidas con las primeros 5 jugadas de una apertura principal. ¿Por qué? Porque así tu cerebro se va a acostumbrar a ir acomodando a las piezas después de que ya hiciste 5 jugadas copiando a un maestro o copiando una apertura principal. Así que hoy, con base en lo que hoy acabamos de ver, te voy a dar un resumen de las primeras 5 jugadas de las diferentes aperturas que acabamos de ver el día de hoy. Y el objetivo, ¿cuál va a ser?
consíguete un amigo, consíguete un compañero con quien puedas practicar, bajas el PDF y le dices, oye amigo, vamos a jugar la línea número 1 que nos propuso Andrés para que nos pongamos a jugar con ella. Y así vas jugando partidas de tema forzado con cada una de las variantes. Así de manera muy general, y como te lo dije, solamente la pura punta del iceberg, vas a conocer los diferentes esquemas que existen, las diferentes aperturas que hay, y después, poco a poco, vas a aprender a definir tu estilo de juego, porque vas a darte cuenta que hay esquemas de juego que se acomodan más a tu manera de pensar. Y en cambio existen muchas otras líneas donde de plano no encuentras ninguna lógica, no te sientes cómodo, y en todas ellas donde no te sientas cómodo, simplemente las empezamos a evitar. Pero el objetivo es que primero, como cultura general, conozcamos un poquito de varias aperturas, solo las primeras 5 jugadas, y con base en eso, te prometo que vas a aprender muchísimo de las aperturas de ajedrez. Posteriormente vamos a hacer ya un video hablando de las piezas negras, porque últimamente hemos hablado mucho de blancas, y después vamos a platicar de las piezas negras. Cómo formar un repertorio con las negras, cómo garantizar que puedas jugar contra cualquier jugador y siempre encontrar una buena salida, o por lo menos acomodar bien tus piezas para tener un medio juego que sea sano. Si te gusta este video, como siempre, te invito a que lo compartas. Déjanos tu comentario. Si nos estás viendo por YouTube, activa las notificaciones, ponle me gusta y también coméntanos. A nosotros nos gusta mucho saber qué es lo que piensas de los videos, qué te gustaría que te enseñe en una próxima ocasión y lo más importante, que te adentres en el maravilloso mundo de este juego que se llama ajedrez. Nos vemos la próxima semana con un poquito más de ajedrez y tengo una buena sorpresa para la siguiente semana. Vamos a hablar de los valores numéricos especializados que nos delegó el máximo jugador mexicano de todos los tiempos, Carlos Torre Repeto. Nos vemos pronto.